como decíamos al principio del programa, esta segunda parte nos vamos a tomar muy en serio el tema del acoso escolar, porque, bueno, hace 2 semanas hablamos de este tema. María Hurtado de Mendoza, la verdad es que yo creo que nos removió a todos un poco. Teníamos un poco pues la excusa de esta campaña de Mediaset España, de 12 meses, 12 causas, y esta canción del Langui, ¿verdad, John? Que dice que se buscan valientes, y un poco pues el descubrir qué es de verdad lo que está pasando en los coles. Hablábamos ahora nosotras, ¿hasta cuándo son rencillas en los coles? Siempre ha pasado, ¿no? Que, bueno, pues siempre con algún alumno, con alguna alumna, pues o sea, yo creo que esos son niñerías que nos han pasado a todos, que hemos sufrido o hemos hecho sufrir, pero con cierta inocencia. Pero hablábamos de que ahora todo esto está un poco ya pasado de madre, ¿no? Entonces, en el otro día, cuando hablábamos de este tema, María nos decía un poco las pautas que debíamos establecer en los centros educativos para, bueno, pues para mentalizar, concienciar, detectar que esto está pasando. Eso es. Yo creo que vivimos en un mundo cambiante y nos tenemos que amoldar y adaptar y buscar soluciones para las nuevas problemáticas que van surgiendo. Efectivamente, como dices, siempre ha habido un poco de rencillas en los colegios, siempre ha habido discusiones. Pero, claro, cuando ya llegamos al punto, como es el que estamos viendo hoy en día en las noticias, que hay niños, por Dios, que se suicidan, eso es tal barbaridad que hay que empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y en mi opinión, según mi punto de vista, los colegios aquí tienen mucho que hacer. Yo creo que en muchos casos a lo mejor es una realidad que no se ha querido ver, lo ven en otros centros. Es un poco como las desgracias que piensas que le puede ocurrir a otro, pero a ti nunca, ¿no? Pues es un poco lo que han hecho los colegios. Y por eso me parecía importante contar hoy con la opinión, además profesional, de una profesora que ha estado toda su vida entregada a la enseñanza, porque ella vive la problemática de este colegio, la ha vivido más o menos de cerca y tiene mucho que contar. Por eso tenemos aquí a Mercedes. Mercedes, una vez más, gracias por acompañarnos, por haber venido hoy hasta nuestros estudios. Así a bocajarro te lo voy a preguntar. Sí, preguntan. ¿Cómo empezamos a abordar esto? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo lo ves tú como profesional de la educación durante tantos años? ¿Qué evolución está teniendo la educación en nuestra sociedad? Pues es que es muy difícil de detectar cuando empieza el acoso en una clase o en un recreo. Entonces, siempre ocurre que el acosado es un niño, pues, un poquito más débil, pero los acosadores no son más fuertes que el otro, lo que pasa que hacen como piña y a veces son más problemáticos y tienen más problemas los acosadores que el acosado, y entonces van hacia la persona débil. En los recreos, ¿qué ha sucedido? Pues muchas veces un niño te sube llorando, pues que no le han dejado jugar, que le han pegado. Todo eso lo abordas en la clase sobre el respeto, que no se puede dejar a un niño sin jugar, que todos tienen que jugar, que para eso es media hora de recreo. Otras veces luego ya no es el recreo, suceden otros casos que son, pues, justo a la niña o al niño acosado le esconden el estuche de otro compañero. Entonces, claro, falta un estuche. ¿Dónde está el estuche? Y qué casualidad que pobrecito está en el niño menos adecuado. Entonces, ahí es donde ya se empieza el acoso hacia una persona. Cuando empiezan a suceder estas cosas, y no es un día, es otro día, se va de excursión y entonces pues hay que hacer parejas para el autobús, siempre hay a uno que le dejan en solitario. En los recreos hay siempre niños que no les dejan jugar, entonces tienes que ir abordando a los mandamás y decir, vamos a ver, que tenéis que jugar todos. Y a veces llegas al momento que quitas incluso el balón y dices, hasta que no jueguen todos al equipo del fútbol, pues desde luego no continuáis el partido. Aparte, el niño acosado también
le notaréis una tristeza. Total. El niño acosado se le nota, pues porque luego, hablando con los padres te dicen, es que el niño no quiere venir al colegio. Y eso es muy duro, que un niño, porque yo he tenido alumnos de 9 y 10 años, que un niño con 9 y 10 años no quiera ir al colegio es una cosa, la verdad, que para pensárselo y entonces empezar a dialogar. Entonces se habla con los padres. A veces los padres, claro, tampoco piensan que su hijo pueda estar acosado. Pues es un poquito rarito, como sucedió con el primer niño que en el año 2000, era un niño que era súper inteligente, era un niño que leía muchísimo, era un niño que daba 20.000 vueltas a todos a nivel de conocimientos. Un intelectual de su edad, vaya. Y entonces se metían mucho con él, se metían mucho con él. Lo que pasa que este niño, pues bueno, se defendía con la lectura y le daba igual jugar que no. Pero cuando empezaron a pasar ya cosas más serias, pues entonces ya los padres empezaron a preocupar, porque claro, te venían a las entrevistas y decían, oye, es que me ha contado el niño, y entonces claro, cuando cuentan las cosas dices, pues aquí está pasando algo. Y entonces ya es cuando empiezas tú a dialogar con la clase. Diálogo muchísimo. Y hacerles ver el respeto hacia los compañeros, eso en todas las clases, desde luego en el centro que yo he trabajado, se ha trabajado muchísimo con el respeto y el diálogo. Otras circunstancias que a lo mejor hemos visto... No, es que te vamos a hacer perdona. Otras circunstancias que también se han visto es el niño acosador que siempre se mete con el niño acosado. Están a lo mejor explicando, le ha sacado a la que cuente algo, ¿no? Entonces el otro se tiene que estar burlando, tiene que estar echando la chispita esa para que el resto de la clase se rían del niño que está hablando, y resulta que es que sabe hablar perfectamente y sabe de todo mucho más que los demás. Yo a este niño ya le dejé yo en cuarto, porque luego pasó a quinto. Pero en quinto yo estuve en contacto con una de mis compañeras, que es a la que le tocó este niño. Digo, ten cuidado, porque a este niño le ha estado pasando durante todo el curso, o por lo menos cuando ya te das cuenta, estas cosas en los recreos. Entonces en los recreos cada semana cuidamos un grupo de profesores. Entonces estamos muy atentos a cuando bajan estos grupos y sobre todo al niño acosado, tenerlo un poquito vigilado para que no le pase absolutamente... O sea, es como protección. Hay que darle protección. Efectivamente. Y a los acosadores, ¿cuántas veces les hemos dejado sin recreo? O sea, sin recreo, decir, ven, tú un ratito aquí, te quedas ahora aquí a mi lado, y entonces, ¿te gusta no jugar? No, ¿verdad? Pues entonces tenéis que permitir que el otro niño juegue. Yo quería hacerte una pregunta. Llega un momento en el que hay que hablar con los padres, sí. Tanto del acosado como del acosador. Hablábamos antes de la educación tradicional y lo que pasa un poco ahora. ¿Y por qué pasa? Llega el momento en el que en centro ya avisa, llama, o tú como tutora o el jefe de o la jefa de estudios, el órgano que sea, llama a los padres del niño que acosa. Y se sienta y dice, oiga, que es que su hijo está haciendo bullying o está... ¿Qué reacción tienen los padres? Pues la reacción que tienen los padres, yo hablo de estos dos casos, pues que no, que sus niños no son así y que les tienes manía porque les estás mandando continuamente en la agenda notitas del comportamiento de estos niños. Entonces tú tienes manía al niño, no saben afrontar que es un niño es un problema para el resto de los compañeros. Claro. En el caso de la otra niña sucedió lo mismo. La de veces que yo hablé con los padres de la niña acosadora, y la verdad que es que me decían lo mismo, que es que yo había cogido manía a su hija, y yo no tengo manía absolutamente a ninguna niña, es hacerles ver lo que está pasando. A esta niña la quisieron cambiar de colegio, entonces yo le dije a los padres que ni se les ocurriera cambiar de colegio, porque es que nos llevábamos el problema a otro lado, que lo que teníamos que hacer era solucionar el problema dentro del centro del colegio. Claro. La verdad que reaccionaron fenomenal. Yo hablé con la psicóloga del colegio, la conté el caso de esta niña, la conté el caso de que la madre me había dicho que a partir de febrero o por ahí la cambiarían de colegio. Dije, creo que es un error que a esta niña se la cambie de colegio, porque la niña lo está pasando muy mal y no, en el otro colegio lo va a pasar mejor si no se soluciona el problema. Entonces, hablando con los padres, yo les dije que lo ideal sería buscarle un buen psicólogo, que hay psicólogos que están preparados para solucionar estos problemas, y fue fenomenal. Porque a esta niña la buscaron un psicólogo
El señor fue majísimo porque en 2 ocasiones me pidió entrevista con él. La primera, pues para partir desde cómo había detectado yo claro. el problema, y entonces empezar a trabajar con la niña. Entonces vino al colegio, estuvimos bastante tiempo hablando, primero un rato él y yo, después acudieron los padres, entonces los padres con el psicólogo estuvimos hablando, incluso luego participó también la niña de la conversación, pues para que ella también, delante de los padres, delante del psicólogo y delante de mí, contara todas las cosas que le habían ido sucediendo y demás. Y la verdad que este señor, ya te digo, que actuó fenomenal. En mayo así me volvió a tener otra entrevista para preguntarme que si yo había notado mejoría con la niña, que esa niña había dado un cambio genial. Y luego cuando yo ya pasó a quinto y yo me la encontraba, le decía, ¿qué tal estás? Dice, muy bien, porque Ramón, que era su psicólogo, me ha enseñado a defenderme. Mira, eso de que me ha enseñado a defenderme, para la niña fue un alivio. Entonces esa niña cambió porque aprendió a defenderse y a no hacer caso de las cosas que le estaban haciendo y el daño moral que la estaban haciendo. Cantaba fenomenal y entonces yo la resaltaba mucho en las actividades de música, que saliera a cantar, porque además tenía un ritmo y cantaba, ya te digo, que genial. Pues claro, las niñas acosadoras, pues una envidia, porque la palabra es envidia, y sacar de... Ya está María cantando, y María es que, bueno... cantaba genial. Es que yo creo que también en parte, yo conozco un caso también de una niña con 9-10 años, que es una edad pues en la claro. que ya empiezas un poco, pues efectivamente, que esta niña en el cole, un cole nuevo, que los profes no tienen a lo mejor mucho control del grupo de alumnos que hay, y una niña que fabulosa en clase, guapa, alta, deportista, tal... Y la han tenido que cambiar de colegio, sobre todo porque el centro no supo detectar claro. lo que tú me estás contando. A ver, Entonces la madre se daba cuenta de que, porque la niña es que empezaba a suspender a posta, porque es que no aguantaba la claro. presión de sus compañeras. Y entonces cuando la madre fue al centro, pues el centro no tenía control siquiera de esa situación. Y claro, dijo, tengo que primar la atención claro, a mi hija, su seguridad, y más en una edad tan mala como son ahora mismo los 10 que serían a lo mejor, María, pues nuestros 14, 13, 14, porque sí. ahora los niños realmente van mucho más adelantados. María ha estado, bueno, María no trata menores, pero sí, en muchos casos el acoso deja secuelas a gente mayor que se tiene que curar. Eso es, y ahí es donde entro yo un poco. Efectivamente, no trabajo con menores de edad, pero sí trabajo en terapia con personas que han sufrido el acoso escolar de niños. Y un elemento común que tienen todos ellos y que además como que les perturba mucho es ¿por qué a mí? Porque es verdad que no hay criterios, o sea, como estamos viendo, no hay un criterio por el que uno puede ser víctima. O sea, puede ser una persona listísima, inteligentísima, guapísima, o no, o que se te dé peor el deporte, lo que sea. No hay un criterio, ¿no? ¿No crees, perdona, lo dejo ahí para las dos expertas, tú puedes ser muy lista, muy guapa, muy buena estudiante, pero ser más débil anímicamente, que es donde ahí es se donde forran? Claro, eso es. Es que van al débil. Por mucho que hasta el ser brillante en los estudios puede tener luego otro tipo de debilidad a nivel de carácter, claro. Eso es, a nivel de poder defenderte, porque si la primera vez lo cortas y enseñas el colmillo de alguna manera, no vuelve a pasar. Entonces es verdad. María, yo te quería hacer una pregunta para un paciente que acude a ti para trabajar en terapia. Cuando ha sufrido acoso escolar, ¿te lo dice desde el principio o tú vas navegando en esta persona y te vas dando cuenta que hay un hilo del que tirar que al final os lleva al acoso? No, es algo que suele salir pronto. Sí. Es algo que suele salir pronto. Sí, hay otros temas que no, que a lo mejor incluso son temas que no recuerdan, pero el acoso sale
sale pronto. Es un tema que está muy latente, incluso gente que ya es adulta, que está casada, que tiene hijos y que en teoría es feliz con su vida, pero las secuelas del acoso son grandes. ¿Por qué? Porque tú empiezas, es como que empiezas a desconfiar de la gente, ¿no? Y los temas de autoestima, pues todo lo que tiene que ver con autoestima, pues está muy dañada. Entonces sale pronto, se pone pronto sobre la mesa. ¿Tú estás tratando en la actualidad aún? Sí, ahora mismo, sí, trabajo con personas que han sufrido acoso, pero sí que hay una persona que a mí me parece una luchadora nata, que además me da permiso para que hable de ella sin decir su nombre, evidentemente. Pero es una luchadora. Es un test nata. Desde aquí, anónimamente, le vamos a agradecer. Sí, porque le mandamos un beso muy grande. Sí, se lo darás tú personalmente, pero queremos agradecer porque me parece un acto de valentía y de entrega, porque al final para la sociedad es importante este tipo de testimonios y además te agradezco a ti especialmente como profesional, pues el que nos puedas acercar a esta realidad de una persona que todavía hoy se está curando del bullying. Está saliendo de ahí. Es una luchadora que es verdad que cuando comenzó a venir a terapia estaba justo ahí. Estaba sufriendo bullying, estaba pensando tirar los estudios por la borda, dejar su vida estudiantil y pues mira, se puso manos a la obra pronto, pidió ayuda y afortunadamente ahora está estudiando lo que le gusta en otro centro, hasta su propio estado de ánimo pues y su confianza y su tranquilidad se nota que son otras, ¿no? Pero sí, por contar un poquito su historia, es una chica que cuando era pequeña, como comenta ella, ¿no? Pues a lo mejor era un poco bajita, con un poquito de problema de sobrepeso. Luego, pocos años después, le pusieron gafas y tenía problemas al leer, lo que, lejos de conseguir la comprensión por parte de los demás compañeros, pues era un motivo de mofa más, ¿no? Luego, a medida que pasaron los años, pues ya, como que estos compañeros no solo se reían de temas físicos, sino que también entraban en el plano personal de esta niña, pues oye, tenía problemas en casa, sus padres se acabaron separando y eso. A mí lo que me sorprende de la juventud de ahora es que en vez de arropar al que lo está pasando mal, es como que encima te voy a pinchar más, ¿no? Luego ya más temas físicos que venían más adelante. Pero sí que me comentaba esta chica que a mí me llamó mucho la atención, y es que aunque al principio pueda doler más lo que es el acoso físico, psicológico, ¿no? El que te empujen, te quiero decir, le han llegado a pegar chicles en el pelo, cosas ya como muy, muy desagradables y muy difíciles. Dice que lo peor era el acoso en el sentido de aislarte, ¿no? Que hablamos el otro día del tipo de acoso de exclusión social, y es que la dejaban aparte en clase, y esto durante toda su infancia y adolescencia. A mí me llamó mucho la atención y me pareció muy triste cuando hablé con Mercedes para venir juntas aquí al programa y tal, hablando del tema del acoso, y decía, es que una niña no puede estar sin jugar un día sí, y al otro tampoco, y al otro tampoco, y al otro tampoco. Es una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que esta chica ha echado de menos con respecto a los profesores y a la dirección del centro es que no tomaran cartas en el asunto. ¿Ella trató? Sí. O sea, ella dio voces de alarma. Voz de alarma, sus profesores, tutores, a la dirección del centro, su familia también estuvo involucrada, sus padres, su madre en concreto estuvieron involucrados. Pero decían como que eran cosas normales, que eran cosas de niños, y como es tan difícil de probar, pues se escudan un poco en eso. ¿Qué pasó? Que cuando esta chica ya le afectó a nivel físico, o sea, tenía ataques de ansiedad porque no podía ir a clase, o sea, es que le costaba un mundo ir a clase, llegó a sufrir una depresión y faltó 2 meses al centro. Ahí es cuando la dirección empezó a tomar conciencia de aquí tenemos un problema. Al final, ¿qué ha pasado? Pues mira, ha decidido que esto no va a poder con ella, ha decidido que va a salir adelante, y eso es en lo que está. Se ha cambiado de centro y ahora está muy contenta. Está en un centro donde sus compañeros cuentan con ella como una más, donde puede expresar su opinión libremente, donde su máxima preocupación es las tareas o los exámenes que tiene, pero ya no hay un tema personal que le preocupe. Normalidad. ¿No? Al final, claro, normalidad. Que eso es lo que tendría que haber sido pero toda su vida. Después de lo que lo han pasado fatal. Claro.
Claro. Yo, Esa es la perdona, pena, sí. que alguna vez encuentro por la calle, con el padre de uno de los niños que fue acosado, que es un señor encantador, ¿cuántas veces me dice, bueno, porque su hija encima ahora tiene una beca y está de investigador? Y me dice, Mercedes, ¿te acuerdas de los cafres que se metían tanto con mi hijo? Digo, pues sí, porque es que fueron unos meses de pasarlo mal. Los padres, la profesora, los padres de los acosadores, nada, porque no iba con ellos, sus niños no. Y entonces, claro, estos padres han sufrido muchísimo porque su hijo no era diferente. Su niño era, pues niño, que le estaban pasando una serie de cosas. Y en sexto a este niño sí se le llevaron los jesuitas. Porque en quinto la cosa debió ir para más, claro. Lo que no se corta de raíz. No, desde luego. Pues, y la hierba mala, ya sabes que es la primera que ahora crece. Este niño, vamos. Gracias a Dios ha conseguido normalidad. Normalidad. Hablábamos antes de entrar en el estudio un poco de qué es lo que le está pasando a esta sociedad. Comentábamos las tres, bueno, preocupadas pues por la agresividad que tenemos en toda la sociedad. Sí. La publicidad es agresiva. Ahora no sé si habéis visto en la tele, hay un anuncio para vender ropa de segunda mano que se llama Chick Fi. Sí. Que aparece una chica bailando, que no sé si es el tipo de baile para vender ropa. Decíamos que eso es una agresividad en el lenguaje, una agresividad en la comunicación, una agresividad hasta en la amistad, ¿no? O sea, al final las redes sociales, todo el mundo se llama perro judío porque queda detrás de un perfil que en muchos casos es una cobardía, porque no se da la cara. En el tema de los niños, hablábamos de María y yo, que somos más o menos de la misma edad, un poco de lo que nos pasaba a nosotras de pequeñas, que tú ya serías obviamente profesora, claro. Mercedes. Preventivamente, si te mandaban una nota a casa, algo habrás hecho. Era la frase de mi madre, en mi caso. Todos los padres. Y hasta ver qué pasaba, estabas castigado. Mientras no se demostrase tu inocencia. Si lo ha dicho el profesor. Si lo ha dicho tiene razón. La palabra del profe iba a misa. O de la monja, o del cura, o de lo que... Yo tengo la sensación, Mercedes, que eso ahora no es así. No. Es que tú ahora regañas a un niño. A ver, en los colegios ahora existe la agenda. Y entonces la agenda, el día a día, tú vas apuntando a los niños que necesitan llevar una anotación tuya, le anotas lo que ha hecho el niño y demás para que el padre te lo firme. Pues aparte que te firma eso, te manda la tarjetita aparte, como... Vamos, que el niño es imposible que haya hecho eso, vamos, disculpando al niño ante cualquier cosa. Sus niños no. El otro puede hacer lo que quiera, pero vamos, su niño en absoluto. Entonces... ¿Y ahí qué podéis hacer los profesores? Pues nada, armarte de paciencia, porque es que no puedes hacer nada, porque con padres que responden de esa manera, ¿qué haces? Y luego, el problema también que tenemos es que las direcciones no apoyan, Las direcciones están más bien a favor de los padres que del profesorado. Y entonces, claro... Eso es un cambio, porque yo creo que eso nos han quitado la autoridad por completo a los profesores. Yo creo que eso es un cambio de los últimos años. Sabe que no tenemos autoridad y entonces van, porque la palabra del niño, mi padre te va a denunciar, eso lo escuchamos pues día sí y día también. O sea, la palabra denuncia por parte de un niño porque es lo que están escuchando en casa. Y entonces, pues claro, así van los niños como van. Fíjate que hay me viene a la memoria una viñeta que está por ahí por las redes sociales que a mí me parece muy, muy gráfica, y son como dos viñetas diferentes. Una es como la escuela en los 70 y se ve al profesor, a los padres y al niño en plan, ¿cómo que ha suspendido? Echándole la bronca al niño. Y pone educación año 2000 y es como que ha suspendido, con la cara echando la bronca al profesor, y es como de en qué momento esto se ha girado. Y además que creo que es el peor de los favores que podemos hacer a nuestros hijos, o sea, consentirles todo y darles el poder en todo. O sea, los niños tienen que aprender disciplina, tienen que aprender a obedecer, y hay que poner los medios para eso, porque el día de mañana van a tener un jefe que no les va a bailar el agua. O sea, aunque solo sea por eso, tienen que tener la conciencia de que hay una autoridad, que hay que obedecer y que hay que respetar. Luego, porque además la impresión es que la sociedad es cada vez más solidaria, cada vez más ecológica, y yo creo que
que es un poco un ramo de flores, pero no está bien atado el ramo, o sea, porque de verdad al niño le tienes que dar disciplina, o sea, si un día tiene que comer verdura, pues ¿cuántas veces nos ha pasado que hasta que no nos hemos comido lo que había, no nos han dejado levantarnos? Y si no te lo comías, ya sabías que por la tarde, y tampoco creo que eso nos haya a la generación para nada. Tampoco creo que eso haya sido así, ¿no? ¿Dónde veis, desde vuestro punto de vista, María como terapeuta, Mercedes como profesora, dónde veis que debería de verdad fijarse, ponerse el acento, qué se puede hacer, cómo se puede mejorar unidades de apoyo, concienciación, padres? Mercedes. Yo, vamos a ver, pienso que a veces los comentarios que los padres hacen a sus hijos sobre el profesorado, eso es nefasto, ante una mala nota o ante una notita que lleva apuntada en la agenda. Entonces, el padre que, en lugar de regañar al niño y decir esto no puede ser, carga sobre el profesorado, pues entonces no se va a solucionar absolutamente nada. Porque el niño va a llevar la razón porque lo dice su papá. Y eso está pasando ahora, vamos, en la privada, en la concertada y en la pública, en todos los estilos de educación. Entonces, mientras que eso, el padre no respeta al profesorado, el padre no inculque a sus hijos el respeto en la escuela y que hay que acatar unas normas, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. María. Nos deberían devolver la autoridad al profesor. Y cuidado, luego, que la autoridad no es el cachete que me dieron a mí en mi época, que ahora eso está súper prohibido. Vamos, es que ahora no podemos sacar ni al niño al pasillo, porque no. O sea, te le tienes que comer con patatas, aunque te esté fastidiando, no solamente a ti, a sus compañeros clase, claro, que no los dejan trabajar. ¿Tú cómo lo ves, María? Pues yo, como decía un poco al principio, creo que hay que cambiar muchas cosas en los centros escolares. Creo que eso, que hace falta un cambio, o sea, hay que estar muy atentos. Desde mi punto de vista, efectivamente, como dice Mercedes, hay que devolver la autoridad al profesorado para que precisamente pueda poner fin a estos temas de acoso, y el profesorado debería contar con el respaldo 100% de la dirección. Creo que sería bueno una mayor observación de las zonas que habitualmente no están controladas, pues vigilar si hay algún niño que está demasiado tiempo solo en los recreos, apartado, ver si hay actitudes agresivas que llamen la atención, ¿no? Estar más atentos y vigilar más lo que puede estar ocurriendo por ahí. Creo que también sería bueno, lo mismo que hay tutorías con los padres, pues que haya tutorías con los alumnos, ¿no? De cómo te va, necesitas algo, que haya un espacio para las tutorías entre los profesores y los alumnos. Denunciarlo. Tenemos tutorías con los alumnos, ¿eh? Sí, y suelen decir lo que hay y eso. Un día a la semana, un rato, los niños que quieren pasar a hablar contigo, hay tutorías. Y pasan y se expresan, y ahí también vosotros detectáis. Claro. Y ahí es donde también te enteras de muchas cosas. Y ahí, Mercedes, por curiosidad, porque a mí, o sea, toda esta campaña del Langui de se buscan valientes que denuncien cuando un compañero acosa a otro, a mí me parece la clave. ¿Se suele comentar en esas tutorías? A ver, yo ahora no sé, pero yo sé que cuando yo en mis clases, en esas dos ocasiones, sufrieron un niño y una niña de años diferentes el acoso, desde luego en la clase se hablaba y se resaltaba que había que respetar, ¿qué os parece lo que está pasando? Y entonces eso se hablaba en conjunto. Y luego, ¿qué ocurre? Que las niñas o los niños muchas veces tienen miedo a expresarse y a ser valientes y decir, voy a defender a la niña acosada. Ahí les falta, pobrecitos. Yo hablo con niños de 9 años, entonces creo que el acoso puede ser mucho más difícil en la secundaria, Más duro, ¿no? Más duro, porque están las redes sociales. Pues yo, Mercedes, te quiero dar las gracias por haber venido. María, como siempre, gracias por profundizar en cosas importantes. María, ya saben que googleando María Hurtado de Mendoza la encuentran. Trabaja como terapeuta humanista en individual y en pareja. Está en Alcea Psicología y Psicoterapia, en la calle Bertilín 5 duplicado, y su teléfono es 670 75 1234. Y con esto ya nos despedimos.
chicos, les esperamos el miércoles que viene en Victoria Station de 12 a 1 y bienvenidos al mes de marzo. Sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.